Bueno, bien, volvemos a Roma, volvemos al Vaticano, volvemos a la Plaza San Pedro, allí trabajando en vivo nuestro equipo, Florencia. A ver, Alejandro, ¿cuáles son las novedades? Va a ser una noche muy larga. Sí, a ver, como bien vos decías, Florencia, el horario estipulado para la apertura de la Capilla Ardiente para despedir a Francisco era de 7 de la mañana a 12 de la noche. Como te decía yo, iba a permanecer porque desbordó de gente la cantidad de fieles que se acercaron a San Pedro para despedir justamente a Francisco. Ahora ha mermado notoriamente, se pueden ver, sigue abierto, en principio hasta las 2 de la madrugada. Por lo bajo decían aquí los encargados de la organización, obviamente de la curia, gente del Vaticano, que iba a permanecer abierta mientras subiera gente. Mientras subiera gente, el lugar iba a permanecer abierto para que todo el mundo pueda despedir a Francisco. Ahora ha mermado ya, son casi la 1 menos cuarto de la madrugada, de una jornada laborable aquí en Roma, y de a poco va aflojando la afluencia de gente en la Basílica y en la Plaza San Pedro. Fíjense, la cantidad de personas que se encuentran en este momento es muy distinta a la salida anterior. Pero bueno, decíamos, las actividades acá de despedida o de homenaje a Francisco van a perdurar hasta el día sábado a las 10 de la mañana, cuando ya se encuentren todos los presidentes. Recordemos que el presidente de la República Argentina, Javier Milei, va a estar llegando durante la tarde del viernes. Las 5 horas de diferencia, está saliendo el jueves a la noche, las 5 horas de diferencia transforman su arribo ya en la tardecita de Roma, para participar junto a otros mandatarios de las exequias, la despedida del Papa Francisco. Su lugar, su morada final será la Basílica, la iglesia de Santa María la Mayor o Santa María Maiore, como decíamos antes, a metros de la Embajada Argentina, una de las iglesias más antiguas de Roma, construida en el año 352. Estuvimos en el lugar. Hace no mucho tiempo el Papa Francisco, de puño y letra, decidió cómo sería su despedida, cómo sería su sepulcro, cómo sería su entierro, cómo sería su velorio. Lo dejó bien especificado. Entre esos puntos eligió esta iglesia, Santa María la Mayor, que no es una iglesia de las tantas más que tiene Roma. Es una de las 4 basílicas o iglesias papables, es decir, donde un sumo pontífice puede realizar una ceremonia religiosa. Pero además es del año 352 después de Cristo y tiene una historia muy particular con una suerte de milagro en el medio que después te voy a contar. Lo cierto que por estas horas, antes de lo que será su reposo final, el pueblo de Roma lo despide recordándolo y hablando de él. Papa Francesco ha significato per noi veramente un uomo di speranza, che ci aiutava a vedere il futuro con speranza. Anche questo giubileo, no? Che lui ha indetto prima di morire ci parla tanto di questa speranza, di un futuro di pace, senza guerra, un futuro di meno indifferenza religiosa. La prima parola che mi viene in mente è della Chiesa che deve andare fuori, che deve uscire dai fedeli, uscire dagli edifici e andare nella gente. Questa è la cosa più importante, il messaggio più importante che io sento di Papa Francesco. Sí, yo creo que era un papa de paz, era un papa de pobreza, era un papa de perdón, un perdón que iba ligado a la pederastia, y era un papa de la periferia, de 4 P's, ¿no? Y luego además es un papa que reconoce a los homosexuales como hijos de la Iglesia Católica, además, que está muy bien reconocerlo como propio. ¿Y vos cómo sentís el paso de Francisco por la iglesia de los últimos 12 años? Pues un poco como mi mujer, pero yo, ya que somos españoles, ensalzaría un poco más su estancia en España, porque él terminó su noviciado allí. Entonces, ese punto, pues bueno, también es muy a favor de, aparte de lo que hizo, de lo que realmente fue y lo que vivió. Y uno es lo que vive. 3,5 kilómetros que separan el Vaticano de esta iglesia, 3,5 kilómetros que unen a su vez buena parte de lo más fundamental de la fe de Francisco, su creencia sobre el poder que tenía la iglesia sobre la vida de la gente, y los jardines interiores de esta iglesia donde él solía sentarse a pensar y reflexionar sobre ese mismo césped es que va a ser enterrado
en un ataúd simple. Querés encontrar otro punto de conexión que seguramente no es al azar, no figura dentro del testamento, pero seguramente no lo es. A tan solo 50 metros de este lugar se encuentra la Embajada Argentina. Nos sorprendió y, viste, nos sorprendió su muerte, nos golpeó, duele, pero bueno, nos dejó su enseñanza de amor. Nos quedamos con ganas todavía de que visite Argentina, de que vuelva como papa, pero bueno, habrá tenido sus razones. Un buen guía espiritual de toda la Iglesia Católica. Yo creo que la Iglesia necesitaba un cambio y él lo hizo, al menos empezó. Ojalá que el que lo suceda continúe en esa línea. ¿Y qué enseñanzas te llevas? La sencillez y la humildad. Fue así, sencillo, así que es. Bueno, allí entonces el entierro del Papa Francisco en este lugar donde estaba Alejandro Puerta, que ha descrito perfectamente con este informe realizado por nuestro equipo, pero volvemos al Vaticano. Sí, vamos a volver. Muy valiosos los testimonios, claro, muy interesante conocer el lugar donde justamente va a descansar nuestro Papa Francisco. Alejandro, estás con alguien, a ver. Y te cuento una historia chiquitita, ya estoy con Roberto D'Agusti, que lo conoció mucho y muy bien a Jorge, más que a Francisco, fue su secretario de prensa muchísimos años. Esa iglesia, Santa María de Maggiore, tuvo una suerte de milagro de ahí dando vuelta, aunque te parezca mentira, está arriba de un monte, en una época donde no había nada, en el 352 después de Cristo, imagínate lo que sería Roma. Un matrimonio que no podía tener hijos tuvo como un sueño, una visión con la Virgen María. En agradecimiento, era una familia patricia romana, decide construir una iglesia. El Papa Liberio, que era el Papa de aquel entonces, tuvo ese mismo sueño en ese mismo momento. Y llega a ese monte y lo encuentra todo nevado, cuando era el único punto de todo Roma que tenía nieve. Entonces dijo, la iglesia tiene que ser construida en ese lugar, y fue construida en ese lugar. Roberto, ¿venís a despedir a Jorge o a Francisco? Primero que nada te doy un detalle de lo que estabas diciendo. ¿Dónde está la Embajada de Argentina? Sí, ya lo dije. Ah, bueno, perdón. Pero eso no lo dejó, eso no lo puso en el testamento. Bueno, pero es un guiño para nosotros. No, él no decía muchas cosas. Así que, pero sí, vengo a despedir primero a... Sí, pero bueno, ahora te comento una cosa, pero lo que vos decías, vengo a despedir al Papa primero a Jorge y después al Papa. Y si vos lo ves, acá la gente dice murió Francisco, no murió el Papa, ¿viste? Y porque justamente lo veían cercano, era Francisco, como uno llama a un amigo. Entonces, la verdad que es lo que ve la gente y bueno, justamente es eso. Vinimos a despedir al Papa Francisco, pero también a una persona cercana y muy querida. Vos que lo conociste en las diferentes facetas de su vida, ¿siguió siendo el mismo? Sí, siguió siendo el mismo, salvo la ropa de Papa que se la puso arriba de su pantalón negro y de sus zapatos negros. Vieron que no usó los zapatos que usaba tradicionalmente el Papa. Los compraba en Buenos Aires, siempre los compró en el mismo lugar hasta que tenía ya un problema como de circulación que no podía usarlos más, ¿no? Exacto, de una famosa ortopedia de la calle Montevideo. Así que ahí los compraba y los seguía pidiendo para que se los trajeran, no sé hasta cuándo, pero cuándo fue eso, pero fue así. La verdad que sí, siguió con su mismo ritmo de vida, trabajando de lunes a lunes y haciendo trabajar también a todos los que estábamos o estaban a su alrededor acá. La verdad que es una... Carácter fuerte, Carácter fuerte, con una picardía bien porteña, con ese humor y esa sal que le ponía a las cosas. Pero sí, por eso lo que vos decías recién, cuando decía algo tenías que hacer como un doble clic y ver un poco más allá. Yo siempre decía que era el mejor ajedrecista del mundo, 2 o 3 jugadas adelante de cualquiera. Él siempre jugaba más adelante y jugaba con fuerza. Bueno, va a descansar donde siempre descansaba también su mente, que era ahí en Maggiore, donde se sentaba a reflexionar, ¿verdad? Sí, y él siempre cercano a la Virgen. Fíjate que él era muy quería mucho a la Virgen de Luján, la Virgen de Satanudos, que es famosa. Él la trajo a Roma y la había traído antes a Buenos Aires, así que esté ahí es un signo también fuera del Vaticano y con una lápida que diga solo Francisco. No sé si sabés, y ya te despido, te agradezco, Roberto, el escándalo que hay en Buenos Aires con San Lorenzo. Bueno,
te metiste en los portales. ¿Una anécdota de eso? Yo, hincha de River fanático, cuando River ganaba San Lorenzo, yo le dejaba el diario del lunes con la tapa del Deportivo. Me decía, vos salí de acá, rajá de acá, me decía gallina. Y bueno, ahí estamos. Bueno, estaría enojadísimo, me parece, hoy con San Lorenzo, o al menos con parte de la dirigencia, ¿verdad? El Papa Francisco, más que el Papa Francisco, el Papa Cuervo o el Jorge de Boedo. Gracias, Alejandro. Vamos a volver allí en instantes, por supuesto. San Lorenzo, el club de sus amores, su identidad cultural, como decía él, muy orgulloso. Gracias, gran trabajo y volvemos en instantes. Ahora seguimos hablando del Papa Francisco, pero hablamos del cónclave, porque los cardenales ya están llegando a Roma para participar de esta ceremonia, como alguna vez en el año 2013 lo hizo el mismísimo Jorge Bergoglio, quien después se transformó en nuestro Papa Francisco. Te contamos cómo va a ser el protocolo y las características de esa elección. Tiene básicamente dos pasos, que llamamos congregaciones generales, en el que ahora puede participar cualquier cardenal, reuniones en las que hay opiniones respecto de la Iglesia en general, sobre lo que se quiere, y después la segunda parte, que solamente participan aquellos cardenales que tengan menos de 80 años, que es lo que propiamente llamamos el cónclave. Ellos ingresan allí y allí se realiza la elección del nuevo romano pontífice. Y el cónclave tiene sentido también de permanecer cerrado, son convocados, hacen los juramentos, rezan al Espíritu Santo y el primer día hay una sola elección, que es por la tarde. El día que son convocados, entran por la mañana y una elección por la tarde. A partir de ahí son una elección por la tarde y una elección por la mañana. Y así son 3 días de elecciones. Si no hubiese papa, hacen un día de retiro espiritual, son 7 elecciones más, otro día de retiro espiritual, 7 elecciones más, y después se pasa de lo que es 2/3 de los votos a una mayoría absoluta que sería la mitad más 1, si no salió en todas estas elecciones que yo le digo. Normalmente no ha ocurrido, sale más rápido, digamos, ¿no? Pero ese es el sistema, 2 elecciones por día hasta que sale electo. Cuando sale electo se le pregunta a la persona si acepta y a partir de ahí después se comunica, digamos. Nosotros tenemos fe, lógicamente, y entonces creemos que todo esto asiste a Dios y basta mirar los últimos tiempos para darse cuenta que hemos tenido grandes papas y el papa que se necesitaba en cada tiempo, ¿no? Y creo que los cardenales son muy conscientes de eso y que se elegirá con la ayuda del Espíritu Santo al que corresponda para nuestra época y se lo recibirá también como hemos recibido al Papa Francisco, ¿no?